Susana Dueñas, quien es la coordinadora de esta maestría acá en la Universidad Técnica de Manabí. Bueno, qué gusto, Susana, Fernando. ¿cómo está? Un gusto. Susana, ¿cómo está? Un gusto. El gusto es para nosotros y quiero agradecerle a nombre del señor rector, de nuestro director del Instituto de Posgrado y especialmente de mis compañeros de la maestría por la generosidad que usted tiene de dedicar parte de su valioso tiempo, esforzarse al máximo, porque yo sé que este tipo de conexiones, aunque la tecnología nos ofrece muchas facilidades, demanda muchos esfuerzos. Gracias de verdad, de corazón, y bueno, a través de la cibernética, a través de estos medios tecnológicos, tiene aquí también alumnos, compañeros, bienvenidos a la Universidad Técnica de Manabí. Muchísimas gracias. El gusto es para mí. Y al doctor Daniel Pazmiño, que ha hecho todas las conexiones, que es nuestro profesor de cambio climático. Claro que sí, un gran amigo. Claro que sí, un gran amigo. Ok, bueno, muchísimas gracias por haber asistido. Quiero presentarles a Fernando Andrade. Fernando es un profesional con amplia experiencia en gestión de proyectos. Actualmente centra sus esfuerzos en temas de cambio climático, políticas climáticas y financiamiento climático, con énfasis en sistemas vulnerables. Fue gerente de la Biodiversity Finance Initiative, BioFin, y el NDC Program, Support Program, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Ecuador. Actualmente, Fernando es asesor senior regional de gobernanza y financiamiento climático para el programa Euroclima Plus de la Unión Europea con la cooperación técnica alemana GIZ. Fernando, es tu turno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Para mí siempre es un gusto el tema de la docencia. Me ha encantado, de hecho, un poco de docencia, un par de años, y es un gusto poder nuevamente contactarme y conectarme con estudiantes que están ávidos por hacer algo mucho mejor de este planeta, ¿no? Miren, voy a compartir mi pantalla para colocar una presentación que tengo preparada. ¿Me pueden decir si están viendo la pantalla? Sí, están viendo la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Perfecto, entonces, bueno, Daniel me contactó estos días para que por favor les cuente un poco acerca de lo que son las contribuciones nacionales determinadas. No sé si algunos de ustedes han escuchado, entiendo que están cursando una maestría con temas relacionados a cambio climático, y de ser así, creo que todos deberían tener muy claro a qué se refiere esta contribución nacional determinada, pues es prácticamente la herramienta que ha definido la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para combatir esta problemática global. La presentación del día de hoy se llama Innovación en el diseño de política climática, y lo que les quiero exponer es un poco el caso de la NDC del Ecuador. Y no voy a ahondar demasiado, de todas maneras, si es que en algún momento alguien tiene interés, con Daniel pueden tener todos mis datos de contacto y yo con muchísimo gusto me puedo contactar con ustedes o ustedes se pueden contactar conmigo más adelante. Pero vamos a iniciar el día de hoy con una pregunta muy clave que me la hacen constantemente, ¿qué es la NDC o qué es NDC? Porque son tres letras que no dicen mucho. De hecho, es el acrónimo en inglés de Nationally Determined Contributions, que en español se traduce a contribuciones nacionalmente determinadas. No es la traducción más adecuada, pero para dejarles como en contexto o en entendimiento, la NDC es básicamente las metas que se colocan los países en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aumento de resiliencia para adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. Pero para entender de dónde nace este NDC, primero tenemos que estar claros que ha existido un proceso en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas
que a partir desde 1994, cuando nace esta convención, empieza una serie de diálogos, una serie de dinámicas, que son diferentes conferencias anuales, que se les conoce como COP, que significa Conferencia de las Partes. Estas COP o estas conferencias de las partes han ido diseñando diferentes herramientas, diferentes instrumentos para combatir la problemática del cambio climático. Pero la herramienta y el instrumento más importante empiezan a ser en el 2015, cuando ya se empieza a hablar de contribuciones tentativas determinadas a nivel nacional. Es decir, ¿qué creen o qué consideran los países que pudiesen hacer para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse a los efectos del cambio climático? Este diálogo continúa por un año completo y en el 2016 se marca un hito muy importante en la COP21 en París. Se firma el Acuerdo de París y con la firma del Acuerdo de París nace la herramienta más importante del acuerdo, que es la NDC. Ya no estamos hablando de contribuciones tentativas, estamos hablando de contribuciones en firme que los países van a realizar para combatir los efectos del cambio climático. En ese sentido, en el 2017 el Ecuador ratifica ese acuerdo, es decir, el Ecuador dice, estamos de acuerdo con todo lo que se ha pactado con todos los países, las 193 naciones que forman parte de las Naciones Unidas, y nos acogemos a el acuerdo que se ha firmado. Entonces, a partir del 2017 empieza la formulación de esta política, que se convierte en una política nacional, en una política de Estado, y en el 2018 se cuenta ya con la formulación participativa de esta contribución nacionalmente determinada. Sin embargo, hasta ahí no les he dicho mucho, quizás no se entiende demasiado. Entonces vamos ahora a entender un poco y vamos a ir paso a paso como desarrollando qué significa esta NDC. Podemos plantearlo como en 4 definiciones diferentes pero complementarias. Uno, la NDC se puede considerar como un plan de acción sobre el compromiso que tienen los países para contribuir en sus capacidades, en medida de sus capacidades, ante los esfuerzos que realiza todo el planeta para combatir el cambio climático. Se puede definir también como un instrumento de planificación que orienta el desarrollo de los países a un desarrollo bajo en carbono. Y se puede definir también como una herramienta para guiar el cumplimiento de los compromisos que se ha adoptado con el Acuerdo de París. O quizás se puede definir como las metas y políticas que hasta el 2025 los países van a adoptar para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Todo eso se puede considerar como la NDC. Es decir, la NDC, más allá de un compromiso internacional, más allá de un compromiso que se ha generado entre los países, puede ser una herramienta muy útil para planificar y para gestionar el cambio climático en cada uno de nuestros países y evolucionar a ese tan deseado desarrollo sostenible que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahora, ¿cómo se compone esta NDC? Ya sabemos que son metas de reducción de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Ya sabemos que es aumento de resiliencia, ya sabemos que es una herramienta, es un instrumento de política pública a nivel nacional, pero esta NDC está conformada por diferentes escenarios. La línea roja que ustedes están observando es un escenario tendencial, un BAU, que se le conoce, que es un business as usual, es decir, cómo hemos estado desarrollando las cosas actualmente. Es decir, si no hemos hecho ningún tipo de esfuerzo, o si no pensamos hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿hacia dónde se dirigirían nuestras emisiones? Entonces, déjenme ver si funciona este puntero de aquí. Entonces, esta línea roja que ustedes observan sería las emisiones que generaría el Ecuador en este caso, si es que nosotros no adoptáramos ningún tipo de política o ningún tipo de medida o ningún tipo de acción específica para combatir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, la NDC también debe contar con una proyección de mitigación, es decir, cuánto nosotros pensamos reducir, que sería este espacio de aquí, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Adoptando políticas, adoptando medidas, adoptando acciones que combatan
las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta proyección con mitigación se le conoce también como escenario incondicional. Y esto es muy importante ahora, y me detengo aquí un poco porque es necesario que lo entiendan para después ver cuáles son los resultados que hemos obtenido en el ejercicio ecuatoriano. Este escenario incondicional, ¿qué significa? Significa todas las acciones, todas las políticas y todas las medidas que los países van a adoptar sin necesidad de un apoyo adicional, es decir, por cuenta propia, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios recursos. Sin embargo, la NDC también nos ha permitido, en el marco de las negociaciones, tener un escenario adicional, que sería un escenario condicional. Y se llama condicional porque estaría condicionado a financiamiento que puedan entregar los países en vía de desarrollo, los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Es decir, la línea roja es la proyección en el caso de que no hiciésemos nada, la línea verde es la proyección en el caso de que nosotros incurramos en una inversión nacional de políticas, de medidas, de acciones específicas para combatir el cambio climático con nuestros propios recursos, y la línea amarilla es el escenario condicional donde nosotros nos comprometemos a reducir aún más esas emisiones de gases de efecto invernadero siempre y cuando contemos con recursos adicionales de cooperación internacional. Entonces, esta NDC, aparte de estos 4 conceptos que les di al inicio, se convierte en una herramienta muy interesante para apalancar o para atraer nuevos recursos de cooperación internacional, especialmente en este escenario, en el escenario de línea amarilla, en el escenario condicional. Ahora, ustedes ven, aquí tenemos un año base y tenemos un tiempo en años. El año base, en el caso de Ecuador, es 2010, más adelante les voy a explicar por qué, y el tiempo en años es el 2025, más adelante también ya les voy a explicar por qué. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que desarrollar una herramienta que nos permita a nivel nacional reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar nuestra resiliencia ante los efectos negativos del cambio climático, es decir, adaptarnos a los efectos del cambio climático. Sabemos que tenemos que desarrollar diferentes escenarios, un escenario bajo nuestras propias capacidades, y sabemos que tenemos que desarrollar un escenario en el caso de que contáramos con mayores recursos. Sabemos eso, sabemos el qué. Ahora nos falta el cómo. Entonces, para establecer el cómo, primero tenemos que entender qué es lo que nos pide la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta convención nos dice que la NDC debe ser universal, es decir, que todos los países que se han comprometido tienen que preparar este documento. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora nos dice también que tiene que ser nacional. Y esto es interesantísimo. Cada país es autónomo en determinar cuál va a ser su contribución y cómo la va a implementar nacionalmente. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque bajo el precepto de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que se maneja en el marco de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿qué quiere decir esto? Que todos tenemos una responsabilidad para combatir el cambio climático, sin embargo, hay una diferenciación en cómo lo vamos a hacer dependiendo de nuestras capacidades. Entonces, cuando hablamos de una NDC nacional, quiere decir que cada uno de los países voluntariamente va a indicar cuáles son sus metas a cumplir. Sin embargo, el rato que nosotros voluntariamente nos establecemos una meta, ese rato, esa meta se convierte en una meta vinculante. Es decir, que estamos obligados por la Convención a cumplir lo que voluntariamente nos ofrecimos a cumplir. Integral. Los países deben sumar esfuerzos nacionales y su visión a futuro para un desarrollo más sostenible. Perfecto, estamos bien. Quiere decir que debemos utilizar metodologías y estrategias que estén, que sean homogéneas con otros países para poder ser comparables nuestros resultados. Este de aquí, el mínimo exigido, también es muy interesante. Pues nos menciona que al adquirir este compromiso, los países no pueden disminuir sus metas planteadas. ¿Qué quiere decir? Que el rato que nosotros nos establecemos una meta, el momento en que nosotros vayamos a actualizar esa meta, porque nuestra NDC se actualiza cada 5 años, el momento en que nosotros vayamos a actualizar esa meta no puede ser actualizada hacia menos. Esa meta tiene que ser actualizada hacia un objetivo mucho más ambicioso. Y finalmente, y esto es sumamente importante, y creo que aquí nos vamos a basar gran parte de la presentación,
que nos habla que la NDC debe ser de todos. Es decir, no es una herramienta, no es una meta, no es un objetivo que se plantea el país a nivel país desde un escritorio con 4 personas tomadores de decisión, sino que la NDC es de libre acceso y es responsabilidad de todas y de todos. Es decir, todos somos responsables de hacer algo para cumplir con los objetivos que nos planteamos a nivel nacional. Ahora, eso es lo que nos dice la convención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que analizar si es que nosotros como país tenemos las capacidades y tenemos el marco legal y el marco regulatorio necesario para poder cumplir con lo que nos pide la convención. Y efectivamente, el Ecuador, como ustedes sabrán, con la Constitución del 2008, ha generado un marco legal, un marco regulatorio, un marco habilitante suficiente para darle atribuciones o para darle derechos a la naturaleza. Por lo tanto, nosotros contamos con un marco que nos va a permitir a nosotros alinear todos nuestros esfuerzos en función de los compromisos que hayamos adquirido a nivel internacional. Entonces, contamos con una constitución verde, contamos con un plan de desarrollo nacional verde también, contamos con una estrategia territorial nacional habilitante, contamos con un código orgánico ambiental que ya tiene un capítulo 6 sobre cambio climático, contamos con una estrategia nacional de cambio climático, es decir, que alcanzar nuestra meta o nuestra contribución o generar esta nueva política no va a ser un inconveniente ni va a estar en contraposición con nuestro marco normativo. Sabemos entonces que lo podemos hacer, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, en el cómo lo hacemos es entender cuál va a ser nuestra aproximación, cuál va a ser nuestro approach. Si vamos a tomar una visión de arriba hacia abajo o si vamos a tomar una visión de abajo hacia arriba. A ver, ¿qué creen ustedes que hubiesen hecho? Les pregunto. Estamos nerviosos. En ese caso, miren, lo que se hizo en el Ecuador y la visión o el approach que nosotros tomamos fue un approach doble. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Top down y bottom up. ¿Y por qué tomamos este approach mixto? Recuerden, en la lámina anterior nosotros hablamos de que la NDC debe ser nacional. Estas 3 figuras que nosotros observamos acá representan al Comité Interinstitucional de Cambio Climático. En el Ecuador se cuenta con un Comité Interinstitucional de Cambio Climático que está conformado por 7 diferentes ministerios. Este comité es el órgano máximo tomador de decisiones en términos de políticas de cambio climático a nivel nacional. Entonces, no es potestad ni atribución solamente del Ministerio del Ambiente, sino que existen 7 ministerios que están a cargo de aprobar las políticas máximas de cambio climático a nivel nacional. Entonces, necesitamos un empoderamiento de toda esta gente. Es decir, necesitamos que estos 7 ministerios estén todos en línea y entiendan de que las metas que nos vamos a establecer van a ser metas que van a aportar, más no reducir, el desarrollo económico del país. Entonces, por eso tenemos un approach top-down, es decir, vamos a empezar desde la cabeza hacia abajo. Pero también tenemos un approach bottom-up. Recuerden en la lámina anterior, especialmente en esta parte de aquí, que es de todos, la NDC, les repito, la NDC es de libre acceso y es responsabilidad de todas y de todos. Es decir, que debemos tener involucrados a las diferentes instancias gubernamentales, y cuando hablo de instancias gubernamentales me refiero a todos los niveles de gobierno, no solamente gobierno nacional, sino también gobiernos municipales, gobiernos parroquiales. Involucramos también a todo el sector privado, a la industria privada, involucramos también instituciones de la academia que se quisieron juntar a todo este proceso, e involucramos también a todo lo que es sociedad civil, pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Es decir, toda esta gente de aquí se reunió en un proceso en coordinación con esta gente de acá para llegar a un acuerdo. Y llegamos a un acuerdo y ya les voy a contar cómo lo logramos, porque no fue sencillo, fue bastante complicado y muchas veces en los temas de cambio climático, es más, claramente los temas de cambio climático dejaron de ser un aspecto o una problemática netamente científica ambiental y se ha convertido globalmente en una problemática política económica. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo
aquellos que son los desarrolladores de política con aquellos que son los regulados por esa política. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Desarrollamos una metodología específica, desarrollada por el Ecuador para poder lograr este efecto. Y ustedes ven ahí como 3 diferentes aspectos. Y lo que vemos aquí son como 3 estrategias diferentes que nosotros combinamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Agarramos o tomamos estas herramientas, Lean Startup, Canvas Model y Design Thinking, que normalmente se utilizan para potenciar el desarrollo de emprendimientos o de industrias o de productos, más no para el desarrollo de políticas públicas. Pero empezamos a analizar y dijimos, bueno, vamos a desarrollar una política pública que va a ser implementada no por el gobierno, sino que va a ser implementada por el sector privado. Va a tener repercusiones sobre la sociedad civil, sobre la gente de a pie, y va a necesitar inputs de diferentes actores, de diferentes gobiernos y de la academia. Entonces, esto más que política pública me suena a una empresa. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una metodología de proceso participativo que mezclaba las técnicas de Lean Startup que se utilizan normalmente como para generar técnicas que aseguren un desarrollo muchísimo más rápido, muchísimo más veloz de los productos que queramos desarrollar. Un Canvas Model, que normalmente se utiliza para desarrollar productos desde una perspectiva de negocio. Recordemos, aquí tiene que o tuvo que estar involucrado el sector privado. Entonces, si al sector privado nosotros no le mostramos una oportunidad de negocio, difícilmente vamos a estar conversando con el sector privado. Especialmente ahora en este momento que les acabo de mencionar, que la problemática de cambio climático es más un tema político-económico, necesitamos cambiar de lenguaje y no hablar entre convencidos. Necesitamos hablar el lenguaje que hablan las personas. Que despiertan la creatividad de las personas para poder generar ideas innovadoras. Desarrollamos todo eso y desarrollamos una metodología única desarrollada para el país que se utilizó específicamente para el diseño de la contribución nacionalmente determinada. Generando esta metodología, tuvimos estos pasos. Entonces, normalmente, esta metodología de lo que la elaboración de una política pública siguiendo el ciclo de generación de políticas públicas que nace desde la percepción hasta la concepción de la misma política puede tardar entre 1 y 2 años. Con el uso de esta metodología nos tardamos exactamente 4 meses. Es decir, utilizamos herramientas modernas para la generación de política pública y ese es un caso único del Ecuador y eso es lo que nos ha puesto al Ecuador como uno de los líderes en el desarrollo o en la formulación de una NDC ambiciosa y ha sido ejemplo a nivel nacional, a nivel internacional, perdón. De hecho, la NDC del Ecuador es la primera NDC que se ha presentado a nivel global con una visión ya de máxima ambición para iniciar sus operaciones en el 2020. El único país que está como siguiendo estos pasos es Chile, quien ha presentado la semana pasada ya la consulta pública de su NDC actualizada. Nosotros la presentamos ¿cuándo? La presentamos en marzo del 2019, en marzo de este año. Entonces, todo este proceso primero necesitó un diseño y validación parte de gente. Esta gente que son los tomadores de decisiones, es decir, la institucional de cambio climático. Y pasamos después en un proceso de identificación de barreras, oportunidades, cálculo de línea base y escenarios de limitación, y consolidación e información de propuestas y escenarios. Es decir, todo este proceso de aquí se lo realizó en un muy corto tiempo utilizando esta metodología que se diseñó para el efecto. Toda la línea de arriba es básicamente un trabajo técnico con diferentes actores. La línea de abajo parte desde enero hasta abril, que es básicamente un proceso
de validación política. Porque recuerden, una cosa es lo que se realiza desde la perspectiva técnica y otra cosa es la perspectiva política en función de las políticas que tiene cada uno de los países. La metodología nos permitió ejecutar ambas y lo que alcanzamos a nivel técnico fue rápidamente validado a nivel técnico. Con eso logramos nuestra NDC, el Ecuador, ya vigente desde el 2020 hasta el 2020. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Interesantísimos estos resultados. Primero, en este periodo de 4 meses se realizaron alrededor de 80 diferentes talleres y un proceso multiactor, multinivel. Tuvimos más de 1000 actores, es decir, más de 1000 personas sentadas construyendo la meta del país, que representaban a diferentes instituciones y diferentes gremios. Es decir, esta NDC tiene un tinte muy representativo, a diferencia de las NDCs de los demás países de la región que se han caracterizado por haber sido una decisión unilateral de cada uno de los gobiernos. Interesantísimo aquí también la participación paritaria. Tuvimos alrededor de un 50-50 entre hombres y mujeres y más de 150 instituciones de todos estos sectores involucradas en el desarrollo de la política. Este 20% de aquí que yo les muestro es interesantísimo. Este 20% representa al número, a la cantidad de empresas privadas y representantes de gremios privados que estuvieron involucrados en el proceso. Pareciera que no es mucho, pero es un hito en el Ecuador. Es la primera vez que se desarrolla o se diseña una política pública donde se junta el regulador con el regulado para generar una política que pueda satisfacer las necesidades de ambos. Importantísimo en este proceso la comunicación y la visibilización de todo lo que se va realizando, y más importante todavía, el enfoque de género que se le dio a este proceso. Dentro de la metodología ya se incorporó un enfoque de género porque debemos entender, en términos de cambio climático, el cambio climático tiende a exacerbar realmente las brechas de género existentes en todo el mundo. Es decir, los impactos del cambio climático son diferenciados, por lo tanto, el desarrollo de políticas, el desarrollo de medidas y el desarrollo y el diseño de actividades debe ser de forma diferenciada para reducir estas brechas. Entonces, es importantísimo tener un enfoque no apendizado de género, sino integral en todo el proceso, desde la misma concepción de la política hasta la implementación e incluso monitoreo, reporte y verificación de esta política. Más resultados. Lo que yo les mostré es un proceso más de gestión. Sin embargo, paralelamente, en todo este proceso, con los insumos que se obtuvieron de estos talleres, de estos espacios de participación, se empezó un trabajo técnico muy fuerte. Y esto ¿recuerdan el primer gráfico que les mostré con 3 líneas? Estos fueron los resultados que obtuvimos para el Ecuador. El primer gráfico se refiere a los sectores de energía, agricultura, procesos industriales y residuos. Y el segundo gráfico se refiere al sector de USCUS. USCUS es uso de suelo y cambio de uso de suelo. Es básicamente temas de deforestación, reforestación y desarrollo urbano. En el campo de mitigación al cambio climático existen estos sectores, no existen más, son los sectores que se han definido a través del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, para trabajar los temas de mitigación. Es decir, todas las acciones, todas las medidas, nosotros las podemos marcar en alguno de estos sectores. Entonces, 2010, recuerden que les indiqué al inicio que nuestro año base iba a ser 2010. ¿Por qué el 2010? Sucede que en el Ecuador la información disponible a partir del 2010 es una información muy robusta a comparación de los años anteriores. Es decir, a partir del 2010 tenemos información estadística, tenemos información documental, tenemos referencias suficientes y necesarias para crear modelos con bajos niveles de incertidumbre. Y 2025 porque
El Acuerdo de París nos indica que la NDC se debe actualizar cada 5 años. Y les voy a mostrar al final de la presentación un gráfico que es justamente los periodos de reporte que se tienen que realizar a nivel país. Entonces, ¿qué significa este gráfico? Quiere decir que en todos estos sectores, el compromiso del Ecuador va a ser un 9% en relación al escenario base. Eso bajo nuestros esfuerzos, bajo un escenario incondicional. Y ese 9% puede aumentar hasta casi un 21% si nosotros recibiésemos apoyo de la cooperación internacional con la implementación de otro tipo de proyectos que se han definido dentro de la NDC. Aquí interesante entender de que el trabajo técnico se ha utilizado a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, para el sector de energía se utilizó la herramienta LEAP, que es una herramienta de modelamiento energético. Para lo que es agricultura se utilizó la herramienta EXACT, que es una herramienta de identificación ex ante de almacenamiento de carbono. Esa misma herramienta se utilizó para el sector de USCUS. Para el sector de procesos industriales y el proceso de residuos se utilizó un modelo utilizado a nivel global que se llama GACMO, que es este modelo se llama Greenhouse Gas Abatement Cost Model. Es un modelo que te permite identificar las medidas y las acciones y los costos de estas medidas y estas acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que además de todo el trabajo de gestión, hubo un trabajo técnico con un equipo técnico muy especializado, realizando los cálculos en función de la información que nosotros contábamos a partir del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del 2010. Ahora, en esta diapositiva yo les estoy poniendo cuál es nuestra meta. Un 9 y un 21% en estos sectores y un 4 y un 16% en el sector de USCUS. Ahora, para llegar hacia allá, al 2025, con esa meta satisfecha, tenemos que realizar un plan de implementación. Es decir, ya sabemos el qué, hacia dónde vamos a llegar, necesitamos saber el cómo exactamente vamos a lograrlo. Y ese es el trabajo que se está realizando este momento en Ecuador. Yo esperaría que a finales de este año ese plan se encuentre listo. Es un plan de implementación. Además, es importante entender que no es solamente un reporte, como les dije, que se entrega ante la convención, sino que se debe utilizar esto como una herramienta para planificación nacional. Por lo tanto, se debe contar con un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Es decir, que debemos tener la capacidad de monitorear las acciones que nosotros estamos planteando, debemos tener la capacidad para reportar con transparencia esas acciones y debemos tener la capacidad de verificar que el monitoreo y el reporte que nosotros estamos indicando sea bajo niveles de calidad a través de algún verificador de tercera parte. Y finalmente, ustedes, bueno, no sé si han visto temas de gobernanza climática, pero en el marco de gobernanza climática existen 3 ejes principales. El uno es el eje de las leyes, el marco habilitante. El segundo es el eje de información y gestión de conocimiento. Y el tercer eje es el de financiamiento. Es decir, para nosotros desarrollar una política pública necesitamos tener un marco habilitante que nos permita a nosotros implementar o desarrollar medidas de acciones a través de información y conocimiento, es decir, que esa política sea basada en evidencia y finalmente contar con los recursos financieros necesarios para poder implementar esa política. Entonces, normalmente lo que hace falta para este tipo de acciones es una estrategia de financiamiento clara, es decir, este tercer eje siempre es el eje más débil de estos 3 elementos. Y esta estrategia de financiamiento debemos tener claridad de que cuando hablamos de financiamiento climático no se refiere solamente a dinero que puede venir de cooperación internacional, sino que es recursos que pueden venir de todas las fuentes. Recursos fiscales, recursos que provienen del sector privado y recursos que pueden provenir de la cooperación. Esto se debe trabajar también este año y entendería que quizás hasta máximo el próximo trimestre debería estar listo a nivel Ecuador. En el marco de la implementación, todo este plan debe iniciar esa implementación en el periodo 2020-2025 y finalmente
la evaluación se va a realizar para el periodo 2015-2030 con la siguiente actualización de la NDC. Recuerden, es cada 5 años, es decir, que la siguiente debería estar lista para el 2025 hacia el 2030. Entonces, los resultados que nosotros obtengamos en este periodo de 5 años deberán ser ajustados para el siguiente periodo, que sería para el 2030. Y esta es la última diapositiva que les quería mostrar. Este es el ciclo de reportes que se debe entregar hacia la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esta es una línea de tiempo, 2046, pero en realidad esto irá mucho más allá porque no creo que se desarrolle otra herramienta, o al menos no se avisora el desarrollo de otra herramienta aparte de la NDC. Nosotros nos encontramos desarrollando la primera NDC, es decir, desarrollamos ya la primera NDC, tenemos que implementarla en el periodo 2020-2025, y cada 5 años debemos tener una nueva NDC. Adicionalmente, cada 2 años debemos contar con un informe o un reporte bianual de transparencia. Y esto es importantísimo, porque en el marco de transparencia, en el marco del artículo 13 del Acuerdo de París, que es el marco de transparencia, nos indica que el país tiene que reportar avances en la implementación de su NDC desde una perspectiva social, desde una perspectiva política, desde una perspectiva financiera. Entonces, estos avances se van a tener que ir presentando cada 2 años. Además de eso, contamos con otro instrumento de reporte que es las comunicaciones nacionales. El Ecuador ya está finalizando su tercera comunicación nacional, elaborando su tercera finalizó su tercera comunicación nacional y está elaborando su cuarta comunicación nacional que tiene que presentar en el 2022. La comunicación nacional es básicamente todos los esfuerzos, pues, digámoslo así, es el estado del arte del país en términos de cambio climático. Es decir, todo lo que el país ha hecho en términos de cambio climático se presenta cada 4 años como compromiso ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. Y aparte de eso, la Convención Marco de las Naciones Unidas, igualmente en un periodo similar, realiza una evaluación global, pero ya no de cada uno de los países, sino de todos los países. A ver cómo estamos avanzando como planeta para reducir los efectos negativos del cambio climático. Todo esto es básicamente los esfuerzos que tiene que realizar el país hacia el cumplimiento del Acuerdo de París. Es decir, muchas veces no se conoce muy bien cuál es toda la gestión que realiza esta gente que trabaja en cambio climático. Yo a veces lo pongo en perspectiva y hago una metáfora que es como el vehículo que nosotros vemos. Nosotros no somos la carrocería, no somos las llantas, no somos el PIN. Somos más bien el trabajo que se le realiza al motor que nadie ve, pero que sin ese trabajo todo esto no podría funcionar. Entonces es básicamente una gran cantidad de trabajo y de esfuerzos que tienen que realizar los países para poder cumplir sus compromisos a nivel internacional. Eso sería todo lo que tenía preparado para ustedes. Si es que tienen preguntas, con muchísimo gusto estoy abierto para recibirlas. Muchísimas gracias, Fernando. Para quienes nos acompañan o se integraron luego a la charla, estamos conversando con Fernando Andrade. Fernando fue gerente del programa Contribuciones Nacionales Determinadas para Ecuador, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente es asesor senior del programa Euroclima Plus en cooperación con la GIZ alemana. Fernando nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, les invito a acercarse para que pueda Fernando escuchar acá con el micrófono. Ya. Hola. 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 Bueno, me llamo Andrea. La pregunta que yo tengo, o sea, una duda en sí, veo que es toda una aplicación de gobernanzas. Y al final dice que es un plan para que todos lo tomemos, pero ¿cómo verificarán eso? Porque como es gobierno, el gobierno no puede obligar a que la persona adapte a esta medida. ¿Cómo tienen alguna estrategia para que el pueblo, o sea, se adapte y vean resultados de mejor manera?
¿Me escucho? Creo que no me Sí, mira, es interesante tu pregunta y quizás por el tiempo no pudimos detallar en algunos aspectos. Cuando yo me refería a que tuvimos un proceso participativo, me refiero a que en el marco de la sociedad civil hubieron muchísimas instituciones y gremios que participaron en el desarrollo de esta propuesta. Entonces, para alcanzar estas metas que se establecieron dentro del NDC, no se realizó nada que no estuviese dentro de las capacidades de cada una de las instituciones. Es decir, el compromiso es de las diferentes instituciones, el compromiso es de los diferentes participantes de todo este proceso. Entonces, te doy un ejemplo claro. De la sociedad civil. Tuvimos, por ejemplo, Recibesi, no sé si han escuchado, es como un proyecto ciudadano para fomentar el reciclaje en fuente a nivel municipal. Entonces, el compromiso de ellos entró dentro de un marco condicional, es decir, ellos indicaron de que ellos podrían hacer acciones para fomentar la separación en la fuente de los residuos, siempre y cuando tuviesen recursos de cooperación internacional. Entonces, ese compromiso es lo que se colocó dentro de estas metas del Ecuador. ¿Qué quiere decir eso más adelante? Que si es que la comunidad internacional indica o requiere una mayor ambición o una mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros estamos en la capacidad de decirles sí, nosotros lo podemos cumplir siempre y cuando tengamos recursos adicionales y con esos recursos adicionales nosotros vamos a hacer estas inversiones que ya hemos identificado, por ejemplo. Ahora, en un escenario incondicional no se colocó nada que no se pudiese cumplir. Entonces, por ejemplo, a nivel municipal, en el tema de residuos, que creo que es lo más cercano a los ciudadanos, se habló de temas de captura de metano dentro de rellenos sanitarios para 5 diferentes municipalidades. Se consultó con las municipalidades si es que ellos están en la capacidad de realizarlo y ellos nos dijeron sí, estamos en la capacidad, tenemos los recursos y lo vamos a empezar a hacer. Entonces, ese compromiso de las municipalidades fue entregado por escrito y eso fue lo que se colocó dentro de estas proyecciones. Entonces, con la información que las municipalidades proveyeron, se realizaron los cálculos y las proyecciones. Entonces, las municipalidades que ya tienen esta visión o que ya tienen este plan de implementación de captura de metano dentro de rellenos sanitarios van a aportar a cumplir la meta. Es decir, fue una meta acordada entre diferentes actores, no fue una meta impuesta hacia la ciudadanía. Fernando, buenas tardes. Hola. El Ministerio de Ambiente les exigió a los municipios del país y les dio plazo para que cerraran algunos botaderos a cielo abierto. ¿Eso fue parte de los compromisos? Ok. Aquí no fue parte de los compromisos. ¿Por qué? Porque los compromisos se basan en función de medidas específicas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, un botadero a cielo abierto no es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. En realidad, una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero son los rellenos sanitarios, más que los botaderos a cielo abierto. ¿Por qué? Porque la descomposición que se genera dentro de los botaderos a cielo abierto es una descomposición aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno, entonces la emisión principalmente es de CO2. Mientras que en los rellenos sanitarios la descomposición es una descomposición anaeróbica. Una anaeróbica es en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero son principalmente metano, que tienen un potencial de calentamiento global 24 veces mayor que el de CO2. Entonces, el enfoque o la concentración es siempre en medidas y acciones de mitigación que tengan un mayor potencial. Por esa razón,
Las metas se consideraron más bien captura activa de metano dentro de rellenos sanitarios antes que cierre de botaderos a cielo abierto, pues cierre de botaderos a cielo abierto no se considera como una medida importante de mitigación ante los efectos de cambio climático. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. La pregunta, bueno, son dos preguntas en realidad. La primera, dentro de este proyecto que nos acabas de explicar, ¿se contempla tal vez algún programa de comunicación masivo hacia la sociedad civil común? Y la segunda, ¿nos puedes comentar cuáles son los municipios que se acogieron a la captura de carbono en fuente en el Ecuador? Claro que sí. Mira, en el marco de la socialización, hay una gran parte de socialización que ya se realizó a través de diferentes medios. Sin embargo, lo último que recuerdo, se definió una estrategia de comunicación a nivel nacional a través de medios no convencionales. Entonces, no se extrañen si mañana ustedes ven la propaganda en el Cinemark, por ejemplo, más que en los noticieros. O sea, ese tipo de comunicación tipo BTL, tengo entendido que se estableció, al menos fue lo que yo dejé programando, y esperemos que cumplan con el plan que se dejó para la estrategia de comunicación. Entonces sí, está contemplado eso, el momento en el que se desarrolle el plan para la implementación del NDC. Se pretende de que esto forme parte de los acuerdos nacionales que se están estableciendo a través de presidencia y vicepresidencia. Y para tu segunda pregunta, los municipios que tienen compromisos en el marco de el escenario incondicional es Quito y Cuenca, en el marco incondicional, y en el marco condicional es Ambato, Santo Domingo e Ibarra. Los otros municipios no tenían contemplado dentro de su planificación ningún tipo de estas acciones. Sin embargo, dentro del mecanismo sectorial de mitigación, que es básicamente una estrategia que se está implementando para que todos los municipios del Ecuador puedan implementar ese tipo de medidas, se lo ha contemplado como tal, como estrategia nacional dentro de un escenario condicional. Pero aquellos que ya han presentado compromisos son los 5 que te menciono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si cuando hacen la revisión y la verificación del cumplimiento, ¿no?, de estos planes trazados, hay algún tipo de plazo, una multa, por decirlo así, por lo que no, por su no cumplimiento? Esta pregunta es súper interesante. ¿Y por qué es súper interesante? Porque en realidad no es que pueda existir algún tipo de sanción por parte de la comunidad internacional, porque no es punitivo el Acuerdo de París. Sin embargo, no quiero decir la palabra sanción, pero hay cierto tipo de represalias indirectas que se pueden generar, especialmente en el marco de acuerdos comerciales. Y eso sí puede ser muy grave. Eso ya ocurrió, por ejemplo, con Argentina. Argentina forma parte del G20 y Argentina planteó una NDC, pero al mismo tiempo planteó cierto tipo de políticas que contradicen específicamente a lo que se está diciendo dentro de la NDC, para lo cual los países miembros del G20 le enviaron una advertencia de que si no corrige su ruta o si no corrige su rumbo, cerrarían acuerdos comerciales con Argentina. Es un ejemplo. En el caso de Ecuador, y quizás lo más probable es que nosotros perdamos acceso a mercados. Es decir, es como una multa de forma indirecta, no punitiva y tampoco legal, pero nosotros podemos perder acceso a mercados. Por ejemplo, dentro de nuestra NDC, en el marco del sector de uso de suelo y cambio de uso de suelo, que es el tema forestal, se ha planteado de que los productos o ciertos productos, de hecho son 5 commodities que se plantearon,
que es café, cacao, palma y ganadería, y el otro no recuerdo. Pero estos commodities deben ser generados a manera libre de deforestación. Entonces, si nosotros no cumplimos con ese compromiso, lo más probable es que perdamos mercado dentro de la Unión Europea. Es decir, no recibimos una sanción directa, pero nos cierran los mercados dentro de nuestros principales socios comerciales, lo cual puede ser incluso más catastrófico. Bueno, Fernando, te voy a hacer yo una pregunta. Claro que sí. Ya, entonces, desde el protocolo de Kioto hasta París, todos los acuerdos han sido voluntarios y tenemos ya una ventana bastante corta para actuar, básicamente unos 10 años máximo para tomar las decisiones adecuadas. Si bien son voluntarias estas contribuciones nacionales determinadas, se ha, digamos, planificado esto o de qué forma se ha alineado para que de forma efectiva se llegue a cumplir con la meta de reducir el calentamiento global a 2 grados y, de ser posible, mantenerlo en 1.5. ¿Crees que se ha hecho ese esfuerzo de usar la evidencia científica para guiar estos compromisos voluntarios? ¿Crees que estamos en el camino correcto? Ahí quizás yo te pueda dar una respuesta desde dos frentes. Siendo pragmáticos, no. Para serles muy honesto, me parece que los esfuerzos se deben duplicar y no se ve realmente un compromiso político suficiente como para duplicar esos esfuerzos. De hecho, si nosotros cumpliésemos a cabalidad todas las NDCs de todos los países en los que se han comprometido, eso sería solamente el 46% de lo que se necesita para alcanzar la meta de mantener los niveles de calentamiento global de grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Sin embargo, hay otro tipo de estrategias que se están tomando y es por eso quizás la línea de trabajo que yo he decidido. Asimismo, como los países no están haciendo quizás los esfuerzos suficientes, hay muchas acciones y muchos recursos del sector privado que fácilmente duplicarían o triplicarían las inversiones necesarias para cumplir esas metas. Entonces, es por eso que, como les mencioné quizás durante la introducción, es necesario quizás cambiar el lenguaje, dejar un poco el lenguaje retórico ambiental y empezar a hablar un lenguaje más económico-financiero para cambio climático, pues para darte un ejemplo, el Fondo Verde Climático, que es el fondo que tiene mayor cantidad de recursos, que es el mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas, tiene $100.000 millones para cambio climático, para entregar a los países en vías de desarrollo. Pero esos $100.000 millones es solamente una fracción de lo que realmente se necesita para cubrir la brecha de financiamiento para satisfacer las necesidades climáticas de este planeta. Sin embargo, el sector privado, en los 2 últimos años, solamente con las emisiones de bonos de los mercados de valores, alcanzan ese mismo valor de $100.000 millones en 2 años. Eso quiere decir que los recursos del sector privado son más que suficientes para satisfacer esta necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar conjuntamente con el sector privado desde una perspectiva en la cual el cambio climático no sea una limitación para el desarrollo económico de las empresas, sea una limitación para que ellos alcancen una satisfacción financiera, sino más bien, permítame un segundo que tengo un ruido aquí. Mil disculpas.
Entonces, es necesario trabajar con el sector privado para que esos recursos que ellos utilicen, que se movilicen en aras de medidas de acciones que, uno, resulten financieramente atractivas para ellos, pero dos, al mismo tiempo, apoyen a combatir el cambio climático. Les doy un ejemplo para que no suene retórico. Hay empresas ya en Ecuador que están altamente interesadas, que fueron las que participaron en todo esto. Les doy incluso nombres. Tenemos el Ingenio San Carlos, tenemos el Ingenio Valdez. Estas empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Están utilizando, por ejemplo, el bagazo de caña, que a ellos les queda como residuos, que lo que realizaron normalmente era quemarlo, cielo abierto, contribuyendo al cambio climático. Ahora, esos mismos residuos de bagazo de caña, ellos han utilizado recursos, están implementando nuevas tecnologías para que ese bagazo les sirva a ellos en sistemas de cogen. Ahora ya no lo queman como desechos, ahora lo utilizan como insumos para generar su propia electricidad. ¿Qué es lo que gana la empresa ahí? Reducir sus costos eléctricos y al mismo tiempo están invirtiendo en una medida de mitigación para combatir el cambio. Entonces, es beneficioso tanto del lado de la empresa desde una perspectiva financiera y es beneficioso también en términos de cumplimiento de las metas del país. Entonces, ese tipo de acciones son las que hay que seguir impulsando y la empresa privada está muy clara. Quizás no todas, pero hay una coalición muy importante de empresas privadas que han identificado esto como una gran oportunidad de negocio para ellos. Y yo con mucho gusto, si es que en algún momento les puedo incluso hablar más adelante acerca de cómo podemos transformar estas oportunidades o quizás ver el cambio climático desde una perspectiva más económica antes que una perspectiva ambiental y cuáles son los impactos de no incurrir en acciones y cuáles son las repercusiones para el sector privado. Pero esa es una de las perspectivas. ¿Y cuál es el ejemplo de estas empresas? Ustedes busquen Pacto Global de las Naciones Unidas y van a ver la cantidad de empresas que ya se han adherido a este tipo de iniciativas y que están haciendo algo para ello. Y en el Ecuador incluso tienen ya grupos claramente establecidos en el marco del Pacto Global, CERES en Ecuador, que es la Corporación Ecuatoriana de Responsabilidad Social, y CEMDES en Guayaquil, en Guayaquil, que es el homónimo de esta empresa CERES en la sierra. Y pueden investigar Pacto Global Ecuador y van a darse cuenta cuáles son las empresas que ya están adoptando este tipo de cambio de patrones de producción y consumo que aportan hacia el cambio climático. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Ha sido un honor escucharte. Bueno, esperemos poder volverte a escuchar en el futuro, Fernando. Éxitos claro que sí, en Colombia. Encantado. Cuídate mucho. Gracias. Chao.